que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Un tema que hemos preparado para el día de hoy muy especial, es herederos y legatarios, qué es la herencia, qué es el legado y todo lo que rodea a estas instituciones jurídicas para que, bueno, en el hecho que necesario por naturaleza, que es la muerte, que nadie quiere hablar de eso, pero se tiene que presentar en algún momento de la vida, porque la muerte es parte de la vida. ¿Qué podemos hacer para poder poner en orden los bienes de cuyos, es decir, de los difuntos? Y también cómo podemos nosotros tomar esas precauciones para cuando nos toque ese momento, para proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, o también qué hacer en caso de que alguna familiar de nosotros o amigo de nosotros pase por esta situación. Para este efecto hemos invitado a nuestros personajes del día de hoy, a nuestros invitados, que les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lo voy a presentar aquí de derecha a izquierda. Está con nosotros el licenciado Alejandro Garza Martínez, quien es consejero del Consejo de Seguridad Pública del Estado, representante de la Canaco Monterrey. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación para aquí colaborar en el tema. Muchas gracias. Muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el licenciado Fidel Santos Aguillón Guerra, quien es juez cuarto familiar del primer distrito judicial en el Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación, señor Mauro, y esperemos que demos buena información a los particulares. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Juan José Tamés Galarza, quien es juez decimotercer familiar también del primer distrito judicial. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Bueno, el tema, yo creo que es un tema muy básico, el tema de la herencia, el tema de los legatarios, pero la verdad es que muchas veces es algo confuso poder hablar de estas circunstancias porque está mezclado con muchos procedimientos, con muchas situaciones. Yo creo que lo primero que podemos hacer es decir qué es la herencia o cuál es el proceso en el cual se da la herencia. No sé si el señor Fidel nos pudiera dar cómo se presenta este modo de transmitir los bienes por la muerte. Sí, claro que sí, licenciado. Bueno, sabemos de antemano que la herencia se abre con la muerte del autor, en este caso de la persona que fallece. Es un juicio universal, es complejo por las fases que tiene cada procedimiento, en este caso el ordinario. La herencia, como todos sabemos, se conforma con los bienes que en vida tuvo, en este caso, la persona que falleció, ¿verdad? Que se puede componer de bienes inmuebles, bienes muebles, derechos, obligaciones y cargas, ¿verdad? Es muy vasto la masa hereditaria. Obviamente, para justificar ello, pues tienen que aportarse en su momento procesar los documentos que acrediten la titularidad de ese derecho que tiene el fallecido, ¿verdad? Más hereditaria se entiende todos esos conjuntos de bienes valorados en dinero, ¿verdad? Así es. Sí. Bienes también puede ser bienes y derechos, obligaciones, deudas, también las deudas. Así es, todo eso entra en la masa hereditaria. Es decir, todo lo que va a pasarse a otras personas que tengan derecho a ello. Así es, quienes justifiquen su entroncamiento con el autor. Puede ser, como ahorita lo dijiste tú, la cónyuge, los hijos, en su caso a veces los padres, los hermanos colaterales, en otros casos la concubina, y en defecto de todos ellos, pues el fisco, ¿verdad? Del Estado. Bueno, que es el que menos queremos querer, ¿verdad? así es. Oiga, pues licenciado Juan José, aquí, ¿cuáles son los procesos más típicos por los cuales cuando fallece una persona se procede a darle esta herencia o estos legados a las familias? Nuestro código marca dos caminos a seguir prácticamente. Cuando existe testamento, se va a seguir un juicio testamentario o, en su defecto, por disposición de la ley, el juicio de intestado o intestamentario. Son las dos vías para poder tramitar el juicio sucesorio. Obviamente aquí lo importante es que tengamos nosotros una voluntad antes de morir, que es el testamento, y es lo más recomendable. Ya lo hemos comentado en otros programas de diálogos judiciales, donde hacer el testamento pues es muy valioso porque así le dejamos ya la disposición, pero cuando no hay testamento, yo creo que lo más importante, este juicio sucesorio, ¿quién tiene que iniciarlo? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es generalmente para que la gente sepa a lo que se va a enfrentar en dado caso de que no haga el testamento? Sí, el juicio sucesorio, en caso de que no exista testamento, puede ser denunciado por cualquier persona, inclusive por el Ministerio Público.
puede ser también denunciado por un tercero que pudiera ser acreedor en un momento dado del difunto. Regularmente pues lo inician los familiares del difunto, Claro. obviamente. El requisito principal es pues allegar el acta de defunción y posteriormente las actas de nacimiento para justificar el entroncamiento, si son hijos, nietos o cónyuges, el acta de matrimonio. Así es, Para para poder considerar y me imagino poder demostrarle al juez pues, que hay un entroncamiento, que hay un parentesco ahí, ¿verdad? Ese, pues yo creo que lo más típico que se le puede pedir a las personas. Cuando llega una persona que ha fallecido, por ejemplo en este caso el esposo, y pues yo creo que es un momento difícil, tiene que llegar con el abogado para que le ayude con esa situación, pues me imagino que es también algo complicado para los abogados poder atender estos casos en ese momento, pero tiene que hacerlo pues para poder ayudar a estas familias, ¿no? Claro que sí. La labor del profesionista pues, es encauzar en base a los lineamientos y normatividad aplicable en el Estado, informándole a los herederos o a los que se crean derechos, pues en qué consisten las etapas, si va a ser intestado, pues que va a abrir el reconocimiento de herederos, posteriormente va a llevar a cabo el inventario y avalúo, administración de bienes y la partición de la herencia. Pero como lo comentas, a veces es difícil porque acaba de suceder el hecho de fallecimiento de algún familiar y pues tienes que ayudarlos y encauzarlos, tratar de evitarles lo más tormentoso de recordar a la persona en el caso del fallecimiento y hacerles el trabajo de ir recabando las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, en caso de ser concubina, pues acreditar el hecho de que hayan vivido más de 5 años en unión, como si fueran una familia. Pero yo creo que ahorita ya abrieron los dos temas, pero un tema muy importante y hay que destacar a la cultura es el hacer un testamento, la última voluntad del decuyus o el de la persona que vaya a fallecer para evitar este tipo de problemas, porque hay situaciones que las familias se desintegran por esos problemas, sí. Así es. por cuestiones económicas y de dinero de herencia. Y dejar también bien claro que el que recibe algún bien también está recibiendo obligaciones que tenía el decuyus, no nomás es dame el dinero y las obligaciones de papá o de mamá, pues esos ya, el acreedor ya se quedó sin derecho, sí tienen derechos a reclamarlos. Sí, bueno, dentro de tanto el derecho que tenían y el que va a responder las personas por la herencia, con los bienes de la herencia, pues tienen que pagarse primero los deudores, me imagino. Así es. O sea, abre la sucesión y una de las obligaciones de la albacea es pagar las deudas mortuorias, los créditos que dejó el finadito, ¿verdad? Obviamente que se acrediten, ¿verdad? Ya después, como dice el abogado, la segunda sección, la tercera sección, ya rendir cuentas y hacer la partición de lo que quedó en la herencia, ¿verdad? Pues es un procedimiento un poco complejo, que como dice el abogado, lo más recomendable es que la persona antes, que previsora, haga su testamento, ¿verdad? Para dejar menos problemas a los que queden vivos, ¿verdad? Pero no obstante ello, como quiera el testamento, hay unas ocasiones en que también deja problemas. Pues sí, cuando les deja, Así es. deja fuera algún familiar, algo. Así es, exactamente. Así es, Que comúnmente pues también siente derecho y quiere impugnar esa decisión final, ¿no? así es el testamento. Así es. ¿Quién en este caso, y hablando precisamente de los herederos, en la sucesión legítima, le decía Juan José, quién es el que hereda ahí por disposición de la ley primero? Por disposición de la ley, en primer lugar los descendientes del decuyus, en este caso serían los hijos, ellos heredan en partes iguales. Excelente. Si hay hijos y aparte hay cónyuges supérstite, o sea, la esposa o el esposo que todavía viven, también heredan en una parte proporcional, dependiendo si tienen bienes, que la porción sea igual a la que le corresponde a un hijo. Si es mayor, no hereda. O sea, la esposa no hereda por disposición de la ley. O sea, lo común es cuando están casados bajo sociedad conyugal, pues ya ves que son dueños del 50% ok. cada uno. Muy bien. Entonces, si el 50% del decuyo se va a repartir, por decir, entre 5 hijos, pues les toca un 10%. Entonces, el cónyuge supérstite es dueño de un 50%, entonces tiene una porción mayor a la que le tocó a cada hijo y en consecuencia, pues no hereda. Ok. Y eso es para proteger más a
a los hijos, ¿verdad? Que puedan obtener un poco más, me imagino. Sí, en realidad el legislador se fijó mucho en proteger primero a los parientes consanguíneos, y sabemos que entre marido y mujer pues no hay ese tipo de, Sí, claro. de filiación, ¿verdad? Nada más pues los une el contrato civil en realidad. Bueno, pero es interesante porque entonces quiere decir que cuando, por ejemplo, estén casados por separación de bienes, si comúnmente si la esposa fue ama de casa y no tiene bienes que superen, en este caso, la quinta parte, si fueran 5 hijos, Exactamente. va a ser La como una proporción sexta, de un hijo. como si fueran 6 hijos. Sí, sí, como si fueran 6 hijos en caso de que haya separación de bienes y no tenga ningún otro bien. Porque aunque haya separación de bienes y sí tenga por su cuenta bienes propios, se aplica la misma regla de que sus bienes superan lo de la porción de un hijo. Muy bien. Volviendo otra vez al tema de la cuestión del abogado, porque esta intención de juntar a los jueces que nos van a conocer de cómo se da el procedimiento y los abogados, de cómo se hace fuera del juzgado ese trabajo, es precisamente este punto de poner de acuerdo a los hijos. Muchas veces cuando es sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento, cómo ellos decir, bueno, yo quiero la casa esta, yo quiero el carro de mi papá, yo quiero lo demás. Muchas veces el abogado tiene que hacerle de mediador ahí, ¿no? Hay que hacerle de mediador y de psicólogo en ocasiones, pero hay que explicarles, o sea, la ley establece que van por partes iguales, entonces ya entre ellos podrán llegar a un arreglo de que te vendo mi parte y págame en efectivo el que se quiera quedar con la casa. El problema empieza cuando dicen, es que papá en vida me dijo que la casa era mía. Pues sí, nada más que legalmente, si no está en un documento, es de todos los hijos, incluyendo a la esposa superstite en caso de que no estén bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, ahí es donde puede empezar a ver las diferencias y el rompimiento familiar. Por eso es importante que el padre o la madre o el actor de la herencia deje bien establecido cómo va a repartir por partes iguales a todos mis hijos, o en caso de tener demasiados bienes, pues la casa para fulano, el terreno para mengano, el rancho para sutano, la empresa la va a administrar el varón porque es el que ya está metido en ella, pero son cuestiones de voluntades. Cuando es intestado, hay que hacerles ver a la gente y a todos los actores del procedimiento que las partes son proporcionales y que no pueden pedir, y si dicen que papá me dijo y traen testigos, es donde empiezan a complicar a veces los procedimientos ante nuestros juzgadores, porque ahí es donde yo no estoy de acuerdo y impugno, y un procedimiento que se puede llevar de 6 a 8 meses se puede llevar años en litigio por pleitos entre los mismos familiares. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico donde nos puede hacer comentarios y sugerencias para este programa, y es dialogosjudiciales@pjl.gov.mx. Ahí esperamos sus comentarios y también los temas que quiere que tratemos aquí en este programa. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de herederos y legatarios dentro de esta cuestión de las sucesiones legítimas o testamentarias, es decir, cuando hay un testamento, cuando no lo hay, y se aplica directamente las disposiciones de la ley. La ley trata de ser lo más justa posible, ha sido creada para eso, pero bueno, ya lo comentamos aquí, los jueces lo han comentado, el licenciado, de que dejar la última voluntad por escrito en un testamento pues es lo mejor. En este caso, cuando hay un testamento, cuando la persona que ha fallecido estableció su última voluntad en este documento, se puede dejar, entiendo, una herencia y un legado, ¿verdad? ¿Qué es la herencia, qué es el legado, quién es el heredero, quién es el legatario, licenciado? Okay. Bueno, sabemos de antemano que la herencia es universal, como nosotros lo dijimos. En el testamento, el autor puede dejar ciertos bienes a una persona en específico o a todos. Entonces, eso sería un legado, un legatario. Pueden ser, si en el caso hipotético sean 5 hijos del autor y a los 5 los deja como herederos,
y les deja a cada uno de ellos un bien, son herederos y legatarios a la vez. Pero puede ser también que deje una persona que incluso puede ser una extraña, que no tenga parentesco con el autor, y le deje un encargo especial. Entonces puede ser que haya repartido su herencia en 5 legados para sus 5 hijos y un encargo especial a un tercero ajeno o a lo mejor a uno de sus mismos hijos. Tenemos entonces que el legado es algo en específico que el autor deja, un encargo especial, que puede ser también dejarle un bien, ya sea bien inmueble o mueble, o a hacer algo, un encargo, que alguna condición que le pone el autor que haga algo para después de su muerte. Vamos a decirle, como dices, quiero que le des una donación a la Cruz Roja de tanto. Así es. De lo que le toque, darle esto. O dejarle un encargo de una pensión alimenticia para alguno de sus herederos. O sea, algún encargo especial, pero ya hablar de la función del legatario es un poquito complicada, llevaría más tiempo y a lo mejor complicamos un poquito más para los auditorios, ¿verdad? Que está muy complejo Bueno, la función pero del básicamente es establecer que la herencia se obtiene a título universal. Así Eso es. es así, de que hereda sobre generalmente sobre toda la herencia. Toda la masa, así es. Y el legatario sobre un solo título concepto. particular. Así es. ¿Sí? En este caso, cuando se lleva el testamento ante el juez tiene que de hacer la repartición según la voluntad del autor. Sí, es que debemos otra vez retroceder tantito a lo que comentábamos hace rato de lo que es la herencia, que es la sucesión de los bienes, como decía el licenciado Fidel, derechos, obligaciones, que no se extinguen con la muerte. Entonces, lo que toda la gente está acostumbrada a saber por herencia es heredar un bien específico, un inmueble, un mueble. Pero como dijimos que la herencia también es los derechos, obligaciones, pues esas también las puede el testador heredar. Puede haber un heredero que lo que heredó fue precisamente el cumplimiento de ese derecho nada más. Es heredero y al mismo tiempo cabe en la figura de legatario. Sí. Las dos cosas se acomodan. Ok, y es importante diferenciar porque heredero, para efectos prácticos, al distinguirlo, se puede saber quién puede heredar todos los bienes del difunto y el legatario pues nada más un derecho o una obligación. La figura del legatario es exclusiva para los juicios testamentarios o para el testamento. Sí, porque hay una voluntad ahí. La voluntad en un juicio intestado o intestamentario, pues no cabe la figura del legatario. Cuando vemos que cuando hay un testamento se ejecuta por parte de los jueces, en algunos casos del notario, ¿verdad? Para transmitir los bienes según la voluntad del testador, pues no está complicado porque nada más se ve qué tanto, o sea, qué es lo que quiso hacer en este caso. Cumplir su última voluntad. ¿Cuál es su última voluntad? Pero cuando hay sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento, ahí sí entran muchas interpretaciones, ¿no? Porque ahí tiene que ver qué es lo que aplica la ley en cada caso en particular y a lo mejor la ley siempre ha querido proteger más a la familia que a terceros que a lo mejor tienen derecho sobre la herencia. Pues sí, precisamente por eso dentro del procedimiento del juicio sucesorio intestado está la publicación de un edicto convocando a todas aquellas personas que se sientan con derecho a la herencia. Se manda también oficios al registro público, al Archivo General de Notarías, precisamente para, en primer lugar, desvirtuar que efectivamente no hay testamento, porque muchas veces la esposa, los hijos creen que no hay testamento, pero... O lo quieren ocultar, puede ser también. Pues, porque a lo mejor no les conviene que es. el testamento. Pues sí, pero es muy común que resulte que sí apareció un testamento, Y no inclusive ya se busca de un tiempo para acá, de hace unos 2 o 3 años a nivel nacional. Ya no nada más es aquí local. Nosotros mandamos el oficio al registro público, al Archivo General de Notarías, para que nos informen si existe un testamento a nombre de esta persona. Tratamos de dar ahí varios nombres, porque a veces se ostentaban con un nombre, con 2, sin un apellido, con los 2 apellidos, para hacer lo más exacto que se pueda. Y a su vez el registro público manda un oficio electrónico al RENAT, que es nacional, y también ahí ya nos llega la información si existió o no el testamento. Esta fue cuestión de la publicidad, muy interesante, porque cuando hay, a lo mejor muchas personas tienen 2 familias y no se sabe, o sea, han reconocido a un hijo por otra parte, y entonces también él tiene derecho a la herencia. Y como lo comentaban hace un momento los ciudadanos, pues,
los descendientes en un principio tienen derechos, y en caso de no existir descendientes, el cónyuge o los ascendientes. Pero los descendientes, pues es hijos de la persona que fallece, que puede ser hijos dentro de una familia y puede tener hijos fuera de otra familia, que a lo mejor estas personas desconocían de la existencia de algún hermano, hermanastro o alguna filiación. Entonces, los que están con otras familias o nacidos fuera en otro matrimonio tienen el mismo derecho que los hijos propios y en la misma proporción. Sí, en este caso, el encontrar o el acudir y presentar su acta de nacimiento, pues ya le da ese derecho cuando no hay testamento. La ley ahí maneja que pues tendrás que manifestar bajo protesta cuántos son los herederos, pero si se desconoce se da un tiempo, como lo mencionaban ahorita, con publicaciones para que el que se crea con derecho también asista. Claro. al procedimiento y reclame ese derecho, ya sea como hijo, como acreedor, como hay muchas figuras ahí que pudieran encajar, pero la ley protege también a esas personas por un tiempo en específico. También si no ejercen su derecho, pues lo van a perder conforme va pasando el tiempo. Okay. En este caso es muy interesante, cuando se denuncia un intestado, por ejemplo, porque bueno, el testamento dijimos que no ofrece mucho problema porque pues ahí está la voluntad del dueño de los bienes, bueno, que en vida fue dueño de los bienes. Cuando se le hace el llamamiento a un heredero y se oculta que un hijo a lo mejor de otra madre, ¿cuánto tiempo tiene esa persona para acudir a reclamar en dado caso que se haya enterado del edicto? Bueno, sabemos de antemano que son 30 días para el edicto publicado, para que tú compres al juez a decir tu derecho, si es que tiene derecho hereditario. 30 días a partir de la publicación. 30 días, así es. El día de la publicación, también cuenta, es a partir de la publicación, okay, no al día siguiente. Entonces, vamos hipotéticamente, pasan 30 días, no acude ni una persona más los que denunciaron el intestado. El juez obviamente actúa de buena fe, acorde a lo que te dijo el denunciante y a quien compareció en tiempo y derecho. Pasa a resolver la primera sección y pues, va a declarar herederos a quienes justificaron su entroncamiento. En este caso pueden ser los hijos o a la cónyuge, según sea el caso. La persona que a lo mejor tiene derechos, pero no se enteró, no vio la publicación del edicto, o después del tiempo, no sé, al año se enteró de que existía una herencia de quien en vida fue su padre, él puede acudir al juicio de petición de herencia. Tiene 10 años para pedir la petición de herencia después de que él tenga conocimiento de que existe un juicio de intestado o la muerte de su padre, ¿verdad?, para ejercer su derecho. Es juicio de petición de herencia. O sea, tiene 20 días para comparecer en el juicio. Así es. Y para hacerlo en el juicio. Si acaso no lo hace, tiene una opción que se llama petición de herencia que dura 10 años a partir de que tiene conocimiento. Sí, de la existencia de la herencia, así es. De la existencia de la herencia. Así es. ¿Qué tanto sea esto, licenciado Juan José, en la práctica? Sí, es muy común. Es muy común. Yo siento que la mayoría de los casos realmente es porque dolosamente los herederos, la mayoría de las veces sí saben de la existencia tal vez de un medio hermano, sí, pero pues ¿para qué lo llamamos, verdad? Entonces lo omiten, como dice el licenciado Fidel, pero pues se hace la publicación. Puede darse el caso que no obstante pasados los 30 días, pero si todavía no se ha resuelto por sentencia definitiva el juicio, comparece ese medio hermano, todavía se puede subir pues al tren, digámoslo así, ¿verdad? Okay. El detalle es, como dice el licenciado Fidel, cuando el juicio ya está concluido, inclusive ya hubo partición, adjudicación de bienes, podría tramitar ese juicio de petición de herencia, que ya es un término más amplio. Okay. Pero sí es común que se dé esa situación. Cuando pasa este tipo de cosas, que se oculta a un medio hermano que se sabe, que se conoce, yo creo que proviene de una mala asesoría tal vez, ¿no? Porque el abogado tiene que procurar que concurran todos los herederos, porque al final de cuentas si los puede poner en un estado vamos a decir, de inseguridad jurídica, al saber que en cualquier momento puede ese juicio venirse abajo o repartirse los bienes de otra manera, licenciado. Sí, es obligación del profesionista preguntar, tener toda la historia,
porque como lo comentaban ahorita los jueces actúan de buena fe con los documentos que se les presentan, ellos no hacen una investigación. La investigación que hacen son las publicaciones para, si alguien se cree con derecho, pues que se acerque, pero se está basando en la buena fe de los, de los denunciantes de la herencia. Estos denunciantes deben de venir asesorados por un abogado, de oficio o particular, pero sí es importante hacerles ver esto. Y hay gente que a veces quiere agilizar los trámites por alguna cuestión económica y dejar afuera determinados herederos que a lo mejor se fueron a vivir a Estados Unidos y ya nunca regresaron y no saben que se estaba haciendo algún trámite, de repente llegan a visitar y se dieron cuenta que ya todos los bienes desaparecieron y que cada quien los vendió o hizo lo que quiso. Entonces sí es importante y hacerles ver esto a los que declaran o denuncian ese procedimiento. Hay que recordar que ellos manifiestan bajo protesta de decir verdad quiénes son y pudieran incurrir en una penalidad, en un castigo por haber pues no haber comentado la verdad como era. Pues sí, y esto pues implica también que el juicio no se lleve, pues, o no genere todos esos efectos jurídicos que realmente debe generar cuando se le oculta esta información a los jueces. Vamos a hacer un pequeño corte aquí más en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que tenemos, ya estamos en las redes sociales, estamos en Facebook a través del Poder Judicial de Nuevo León y también en Twitter con el usuario @Poder Judicial NL. Ahí pueden encontrar información del Poder Judicial del Estado. Pueden encontrar también pues lo que hacemos aquí en esta institución, interactuar con nosotros a través de mensajes, a través de dudas que usted tenga sobre lo que se hace por parte de los jueces y también lo que puede usted hacer en su vida diaria que le beneficie en trámites jurídicos. Volvemos un instante con ustedes aquí en Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de herederos y legatarios, un tema muy importante porque pues en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver inmiscuidos en situación. Esperemos que no sea como autores de la herencia, ¿verdad? Pero bueno, total. Como le decimos, la muerte es parte de la vida y lo importante es tener siempre ordenados nuestros asuntos, tener una salud jurídica también, nos preocupa nuestra salud física, nuestra salud financiera, pero también la salud jurídica es muy importante, tener todo en regla. Y tener un testamento es, yo creo que, pues una muy buena decisión. Surgen siempre vamos a decirle, leyendas urbanas de que si es un testamento te vas a morir pronto y cosas así, pero la verdad es que el testamento es uno de los principales documentos que tenemos que tener cuando ya tenemos familia y demás. ¿Cómo se hace un testamento, licenciado? ¿Qué tipo de testamento es el más común y qué podemos asentar en el testamento? Sí, claro. Yo quisiera más retomar el tema del licenciado, si me permite tantito. Claro, por favor. Que es algo muy importante que tiene sobre el abogado, que la función del abogado es, pues yo creo, es escudriñar al autor, quien va a hacer la denuncia, que diga si hay más herederos, porque la consecuencia que hemos visto nosotros, si el licenciado Juan no me deja mentir, ya que terminó su juicio y que se usa la adjudicación a los que justificaron su entroncamiento, viene un tercero que lamentablemente se enteró o se enteró después o lo ocultaron al juez y con su petición de herencia tumba todo el procedimiento, además tumba, por decir, la adjudicación, la protocolización que se hizo entre el notario público y todo eso genera un costo pues, enorme para quien hizo la denuncia, que a lo mejor el abogado no le dijo cuál es la consecuencia legal de no decir quiénes eran sus herederos y pues pierde a lo mejor la poca herencia que se dejó por el autor, se la va a consumir en ese tipo de procedimientos. Entonces, sí es recomendable que quienes denuncien, sí digan la verdad y nos digan cuántas personas suceden al autor para no caer en esos riesgos. Muy bien. En cuanto a la pregunta que me realizó de los testamentos, el más común que hemos visto nosotros en los procesos judiciales es el testamento público abierto ante el notario público. Ese obviamente lo hace en forma personalísima el autor
quien acude ante el notario público a hacer su última voluntad. Puede ser con testigos de conocimiento, y el notario que hace nada más que asentar de viva voz la última voluntad del testador. Es el más común que tenemos nosotros en los juicios que llevamos a cabo. El otro es el público cerrado, el privado, el hológrafo, pero cada uno tiene ciertas variantes, Sí, pero el más común es el público abierto. Es el más se- común. Este que es ante notario público. Así es. ¿Y qué se puede Por poner favor. ahí? ¿Qué es lo que podemos decir en el testamento? Porque siempre nos acordamos de la película de Pedro Infante cuando regañan ahí a a los tres García y demás, pero realmente ¿qué se puede poner ahí? ¿Qué es lo que puedo yo dejar como última voluntad? Lo que yo quiera, ¿es amplio esta intervención? Pues es que su nombre dice, es la última voluntad, lo que tú quieres a futuro respecto de tus bienes y a quién quieres proteger. Puede ser a nivel amplio, o sea, no decir a quién voy a dejar mis bienes, o decir, como dijimos al inicio, dejar un legado, dejar a mi hijo X como dueño de una propiedad, o a Juanito como administrador de mi empresa. Entonces, es muy amplio el concepto de que el autor pues plasma su última voluntad conforme a lo que él estima que es mejor. A otros lo hacen acorde a quien le ayudó en vida, a quien se preocupó por él en vida. Entonces es un poco amplio el sentido de decir qué es lo que va a plasmar el autor de la herencia. No hay limitaciones, Así ¿verdad? es. En realidad puedes plasmar pues tu voluntad lo que te plazca. Lo Sí. más común es la sucesión de los bienes, cómo se van a repartir, pero el heredero puede dejar un legado en específico de cumplirse una manda, de lo que sea realmente. Si una persona muy religiosa, pedirle a sus hijos que hagan ciertas cuestiones de iglesia y demás, o sea, es algo... Sí, el notario no lo puede limitar a que, Claro. sabes que esto no entra, esto tampoco entra, pues a lo mejor nomás le cobra más, ¿verdad? Pero si se quiere extender y quiere hacer páginas y páginas, pues a lo mejor le van a cobrar por hoja, pero es ilimitado. Aquí la situación es que entonces que nuestra libertad pareciera que es sencillo y es seguro, que yo creo que lo es, hacer el testamento, pero sin embargo sabemos de que hay impugnaciones ante los jueces. ¿Cuáles son estas impugnaciones más comunes que se hacen a los testamentos? La impugnación más común es obviamente deduciendo una acción de nulidad del testamento, porque como en el testamento, como comentábamos, ya es la libre voluntad del testador, puede heredar inclusive a un tercero que no es ni siquiera familiar de él. Pues fue su voluntad. Entonces, ya los hijos o la cónyuge o los hermanos o los papás de quien le sobreviva, dice, pues se me hace extraño que se lo haya dejado al vecino, ¿no? Una enfermera. Entonces, sí. es común que impugnen la validez de ese testamento por esas causas. Sí tiene algo de dificultad realmente echar abajo un documento de esa naturaleza porque está hecho ante un fedatario público. El notario, desde el momento que recibe a la persona que va a dejar su última voluntad o al testador, tiene que cubrir una serie de requisitos. Dentro de ellos, pues lo tiene que ver físicamente, platicar con él algunas breves palabras para ver que esté lúcido. Que esté lúcido, que tiene que traer 2 testigos que lo conozcan. 2 testigos forzosamente que conozcan al testador y bueno, pues de ahí ya en un momento dado pues hay responsabilidad en caso de que los testigos estén echando mentiras. Como decía el abogado, también puede haber ahí algún ilícito de por medio. Claro. Pero sí es común. Muchas veces el caso más común es el supuesto abuso del testador que ya estaba muy avanzado en años, que ya no estaba completamente lúcido. Entonces ya hay que meter ahí pruebas de dictámenes médicos, el expediente clínico de la persona para ver si realmente estaba en su cabal juicio. Ese es el elemento principal. Que no esté bajo coacción, que no esté amenazado el testador en su persona, en sus bienes, en la persona, en los bienes del cónyuge o de sus parientes. El notario debe checar todas esas situaciones. Cuando llega una persona, obviamente cuando hay un testamento y lo hereda, por ejemplo, son 5 hijos, vamos, y lo hereda uno solo, porque a lo mejor es el que le ayudaba más en su trabajo y el que hizo con él la fortuna que puede haber tenido.
y los demás se sienten ofendidos con la situación y dicen, no, mi papá ya no estaba lúcido, estaba muy grande y eso es una muestra de ello. También cuando van con el abogado muchas veces se presta aquí la situación de la ética profesional del abogado de poder poner en orden esas circunstancias, no hacerle, como se le dice, ese factor psicológico que tiene que hacer hasta qué grado realmente hay una nulidad del testamento y explicarlo correctamente a las personas, ¿no? Es obligación de los profesionistas, incluso desafortunadamente hay profesionistas en el campo que buscan un pleito para tratar de cobrar unos honorarios que a lo mejor no va a prosperar, o a lo mejor sí va a prosperar en caso de que efectivamente haya habido ahí alguna violación. Ahorita lo comentaban, y retomando un poquito lo de los testamentos, el actor de la herencia puede tener 4 o 5 testamentos. El que va a tener validez es el último que haga. Entonces, si el último que hizo lo hizo a los 90 años, pues muy probablemente le van a impugnar que ya era de edad avanzada, que ya no tenía lucidez, y se van al anterior, que a lo mejor lo hizo cuando tenía 50 años, y es el que va a tener validez. Entonces, el profesionista tiene que saber toda la película, no saber si es un rencor de los hijos hacia su hermano porque a él le dieron todo, o hacia nada más a las mujeres porque los hijos ya están trabajando y las mujeres se casaron y las quiero proteger porque eran mis hijas. Ya es decisión del actor de la herencia, pero sí es importante que el profesionista actúe éticamente. Claro. Éticamente y que les mencione los pros y los contras de intentar alguna acción que, sabiendo los herederos o los posibles herederos, que no va a prosperar o que lo están haciendo únicamente por celos o por tratar de tomar algún beneficio de la herencia. Sucede mucho de hijos que se van de la familia y nomás regresan cuando saben que hay dinero. Entonces, y a ellos, si no los incluyeron, van a hacer la vida imposible por tratar de meterse. A lo mejor está por chantajear, bueno, me deciste siempre y cuando me dan una parte o cosas así, ¿no? Pero bueno, ya pues, están en las presunciones. Pues, de hecho, nada más hay 2 limitantes para la persona que tiene derecho a dejar testamento, que sea mayor de 16 años y que esté en su cabal juicio. Fuera de ahí, cualquier persona puede acudir ante notario y hacer su testamento, en el caso del testamento público abierto que comentaba el licenciado Fidel. En esos casos, si son 10 hijos y le heredaron a 1 o a 2, no hay que llamar a los demás, no son herederos. Simplemente nada más, según el testamento, es fulano y sutano y son los únicos que van a comparecer. Si hay un albacea que no es heredero, nada más va a fungir con el cargo de albacea, pues también va a ser llamado, pero ahí no hay no tiene por qué llamarse a los demás familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso donde yo, por ejemplo, ahorita a los 25 años que tengo, ha estado joven. En el Poder Judicial. No, a una edad joven dejo básicamente mi herencia, pero son legados porque digo, no, pues esta casa. Pero después pasa que llegan otros bienes y ya no hago un testamento. ¿Qué va a pasar ahí, licenciado, con esos bienes nuevos que no reflejen mi testamento? Bueno, si como tú dices, dejaste legados, nada más eso entraría en el juicio testamentario. Los otros bienes que no listases, por así decirlo, se van al juicio legítimo, o sea, intestado. O sea, y entran todos los herederos que te sucedan, ¿verdad? Entonces, tendría que hacer 2 juicios en este caso, uno para ejecutar el testamento con esos bienes y otro para que aplique la ley en la cuestión de la sucesión legítima. O sea, tú eres la sucesión, no se llama acumulada, sino sucesión legítima, testamentaria e intestada en el mismo procedimiento. No solo para Así es. Y eso pues así para hacerlo más práctico, me imagino, ¿no? Para que ahí mismo hay una sola declaración, el juez ya reparta cada como corresponde a cada uno. Muy bien, bueno, y ahora en la cuestión del testamento, cuando dijimos que tiene que ser en cabal juicio, porque como es la última voluntad, pues tiene que haber voluntad, ¿verdad? ¿Cuándo puede entenderse que la persona no está en cabal voluntad para hacer el testamento? Como comentaba ahorita, en caso de que estuviera bajo amenazas, es algo pues, tal vez muy difícil de probar, pero si se prueba, pues es causa de nulidad. Que esté bajo amenazas el testador personales contra él, contra sus bienes, o como decía, de su cónyuge, de sus familiares. El notario tiene la obligación, antes de empezar a redactar el testamento, pues de preguntarle si no existe ningún tipo de presión o amenaza. Y la otra sería la salud mental, que realmente
el testador sepa, acaba el juicio, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. O la otra es que no tenga influencia, como decía el abogado, que de la enfermera, de las últimas personas que lo trataron, muchas veces, que estuvieron con él los últimos 2, 3 añitos, como que se lo empiezan a ganar y es causa de nulidad también. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales, tema muy interesante la cuestión de las herencias. Y vamos a recordarles también que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado, que es www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial Nuevo León y ahí encontrará nuestra página donde puede checar los expedientes a través del tribunal virtual, puede checar lo que hacemos en los juzgados, dónde estamos ubicados, si necesita hacer algún trámite y mucha otra información que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de los herederos y los legatarios, la herencia en general. ¿Cómo podemos nosotros encontrar ejemplos para aplicarlos en nuestra vida diaria? Y bueno, ya vimos algunas situaciones, en especial sobre todo de la última voluntad de las personas que dejan un testamento. Nos vamos siempre como buenos abogados, como abogados que dicen de abogados del diablo, a ver todos los problemas que pueden pasar. Pero yo creo que lo más común es que las personas, pues las familias son unidas, tienen una buena relación, y cuando fallece alguno de los padres, pues todos están de acuerdo, a lo mejor en repudiar la herencia a favor de la madre, o hacerle cesiones, o al cónyuge que ha sobrevivido. Cuando todos están de acuerdo, licenciado Fidel, cuando todos los hijos, en este caso, incluso el esposo que sobrevive, están de acuerdo en cumplir la voluntad del testamentario, o bien, cuando no hay testamento, están de acuerdo en dárselo, por ejemplo, a una sola persona, ¿cómo se hace esto? ¿La ley otorga beneficios para ello de tiempo, de ahorro? Sí, claro que sí. En ese caso que manejas puede ser el administrativo ante el notario público o ante el registro público bajo ciertos lineamientos que te dice la ley. Con nosotros en la vía jurisdiccional tenemos el especial, sucesor especial, el cual, como lo comentas, todos están de acuerdo en la forma que van a repartir el haber hereditario que dejó en vida el autor. Acompañas tú el acta de defunción, el de nacimiento para juzgar su entroncamiento, los títulos de propiedad de los bienes que dejó en vida el autor, certificado de libertad de gravámenes, avalúo catastral o comercial, y dices ahí mismo cómo vas a repartir los bienes, que pueden ser, como lo comentabas, que a lo mejor la mayoría de los hijos repudien a favor de uno solo, o que sean los derechos a la cónyuge. Entonces, el trámite judicial es más corto, ¿sí? Se recibe, se admite, se publica el edicto con 10 días, se giran los oficios al registro público, archivo notarías para confirmar si no hay testamento, o si es el último testamento el que estamos viendo en el procedimiento, y pues dictamos sentencia, ¿verdad? Lo más pronto. Entonces hablo de un trámite que será de un mes, posiblemente desde la fecha en que el juez inicia el procedimiento, ¿verdad? Sale la sentencia de adjudicación. Ahí mismo en el procedimiento, perdón, en la solicitud, haces tu inventario, cómo vas a repartir y cómo quieres que se adjudique. Entonces la sentencia ya es tu título de propiedad, lo mandas a protocolizar, y es corto tiempo y menos costoso para los interesados. Pues siempre el tener una buena relación, pues nos evita problemas y nos lleva por caminos de paz, como le llamamos, ¿no? Claro. Como en cualquier procedimiento judicial, llámese juicio del que sea, ustedes saben que cuando no hay conflicto entre partes, se lleva más rápido el procedimiento, que cuando hay conflicto, hay intereses encontrados, son juicios que se pueden retardar años, como decía el abogado. Entonces es muy común, la verdad es de que en la mayoría de los casos, si no es que el 90% de los casos,
Son familias que están de acuerdo en cómo van a arreglar la situación de los bienes en cuanto al papá o la mamá que falleció, y para evitarse problemas ceden los derechos al cónyuge que todavía vive. Entonces ya lo recomendable es que ese cónyuge, ya cuando se adjudica el 100% de los bienes, pues ahora sí haga su testamento. Pero algo que yo quisiera recalcar y que he recomendado a muchas de las personas que acuden al juzgado es que hacer un testamento donde el testador deja generalizado todo para todos es casi como morir intestado, o sea, Sí, no, porque creen que no, yo dejé testamento y que para que no haya problemas, yo le dejé todo a todos y que se lo repartan, pero pues muchas veces o la mayoría de las veces no son cómodamente repartibles esos bienes, ¿verdad? O sea, son 5 hijos, no son 5 casas de las mismas características, como para decir, pues yo agarro una y otra y otra y otra. Entonces, lo que yo siempre he recomendado es, si vas a hacer testamento, lega. Esto para para estos dos y así, ¿verdad? Más o menos equitativamente, como para que estén de acuerdo y no pueda nadie reclamarse nada entre ellos. Sí, aquí muy importante es esto, insisto mucho en este punto de la asesoría jurídica, porque comúnmente, bueno, yo creo que la cultura jurídica en Nuevo León es, vamos a acudir al abogado cuando está el problema, ¿no? Y no somos previsores de estos problemas. El acudir a un abogado, tal vez no para que nos diga cómo heredar, pero sí nos dé recomendaciones de cómo evitar problemas, de cómo voy a repartir, pues es muy importante, licenciado. Es muy importante la asesoría jurídica. Hay que ser preventivos y no dejar problemas. Hay que fomentar el hecho de elaborar testamentos para que la persona que nos deja, la persona que fallece, no deje un problema con los hijos, porque esos problemas a veces llegan al rompimiento familiar y están peleados de por vida. Una familia que era muy unida y al momento de fallecer el autor de la herencia pues nomás dejó problemas. Entonces, como decía ahorita el licenciado, el juez, hay que ser legados, y si no hay legados, sin ninguna sola propiedad, pues el 100% va para mi esposa, y en caso de que al momento de que yo llegue a fallecer, mi esposa ya haya fallecido, va en partes proporcionales a mis hijos, cuando hay con un solo bien inmueble. Si hay 5 y hay 5 hijos, pues pudieran hacer la repartición dependiendo las condiciones de cada una de las propiedades, y el papá o la persona que hace el testamento ya sabe más o menos cuál es la posición económica de sus hijos, pensando que todos vayamos a fallecer en edad avanzada, pero que nadie los tenemos protegidos. Pero ya puede saber, oye, pues a fulanito le va bien, entonces voy a apoyar a Manganito, que es el que le está yendo un poquito peor, para que tenga ahí un apoyo, y a lo mejor platicarlo con los hijos. Oigan, ya hice mi testamento y vamos a apoyar a su hermano, o a su hermana, que no le está yendo bien. Ese punto es muy importante, no solamente dejarle la voluntad en el papel, sino también explicárselas a ellos en un momento antes de fallecer, ¿no? Porque para que no se vean con la sorpresa ya cuando fallece, sino dice un testamento y lo hizo así para que también se vayan haciendo un poco la idea de la situación, ¿no? Eso es importante, si se puede dejar plasmado en un documento, pero también platicar, porque hay veces que el papá es acreedor con diversas personas y fallece, y los hijos o la esposa no sabía que le debían determinadas personas o instituciones, entonces eso ya no lo reclaman. Y es obligación de la albacea administrar la herencia y cobrar lo que se tenga pendiente por cobrar. Sí, que no se pierda la masa hereditaria. Claro, eso es muy importante. Bueno, yo creo que en las cuestiones de la herencia hay muchos temas que surgen, como, como el presidente de la albacea, la administración de los bienes y muchísimas cosas más, pero en este ámbito muy general del herederos y legatarios es precisamente lo que comentaba el licenciado Juan José, lo que como queremos que la gente vea que es lo recomendable cuando vamos a ir con el notario, porque muchas veces, y como le dice usted, van con el notario, van a pasar el testamento y dicen, no, pues todo para todos, pero realmente eso a lo mejor lo único que beneficia es de que estás excluyendo ya a posibles presuntos herederos, sí. Porque si en el testamento dijiste tuve 10 hijos y son estos y le dejo todo a todos, en lo único que podrían beneficiarse es de que si hay otros posibles herederos, pues al no estar en el testamento ya no entran. Claro. Pero entre esos herederos que están dentro del testamento, pues se hace cuenta que los dejas igual, ¿verdad? Pues.
Licenciado Alejandro, ¿alguna recomendación que quiere hacer a nuestro auditorio respecto a este tema? Bueno, mi recomendación es que se asesoren, que sean preventivos para evitar dejar problemas. Hay instituciones, hay profesionistas y que realicen un documento testamentario. Hay programas del gobierno donde los testamentos son muy económicos y lo mejor es pues, dejar las cosas claras para evitarles problemas después de la muerte. Muy bien. Licenciado Fidel. Pues igual que el licenciado, que hagamos un esfuerzo por ver la cultura del testamento, acercarse a un notario público que es el que realmente sabe el objetivo de un testamento y que les pues, asesoren con el notario público, que le digan qué es lo mejor para ellos a futuro, ¿verdad? En cuanto a los bienes que tiene el autor, quién va a hacer el testamento. Licenciado Juan José. Sí, pues recalcando lo mismo que dicen los compañeros, que la gente se anime a hacer su testamento, tengan ahorita 20 años, 25, pues sean jóvenes, pero si ya tienen bienes, de una vez que lo dejen plasmado, inclusive, como decía el abogado, puede ser revocado, pasan 5 o 10 años, tienes algún otro bien, pues vuelves a hacer otro, pero sí estarlo actualizando. Muy bien. En caso que haya bienes nuevos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, la verdad es que este tema pues lo vamos a seguir tratando aquí en Diálogos Judiciales porque es crear la cultura de la legalidad a través de este proceso testamentario, de saber qué es lo que va a suceder si nosotros no somos previsores, como licenciados somos correctivos más que preventivos. Y bueno, este es un tema muy importante que continuemos aquí en Diálogos. Agradezco mucho al licenciado Alejandro Garza Martínez, consejero del Consejo de Seguridad Pública del Estado, representante de la Canaco Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Al licenciado Fidel Santos Aguillón Guerra, quien es juez cuarto familiar del Distrito Judicial. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación y estamos a disposición. Gracias. Al licenciado Juan José Tamés Galarza, juez 13º familiar también del primer instituto. Gracias, Mauro, y estamos puestos para seguir platicando. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias.